La primera vez que la vi allí, tirada en el suelo como si fuera una sombra más de la ciudad, sentí que algo dentro de mí se rompía. Era un viernes por la noche, de esos fríos que calan en los huesos aunque uno lleve abrigo. Acababa de bajar del autobús, con las manos temblando del cansancio del viaje. Solo quería llegar a casa, preparar un café caliente y descansar. No esperaba que esa noche cambiara mi vida para siempre. Pero Dios tenía otros planes. La vi de lejos, acurrucada entre dos cajas de cartón, sin moverse, sin hablar, sin pedir ayuda. Al principio pensé que era otra persona sin hogar, como tantas que duermen en las calles cuando cae la noche. Pero algo en ella me hizo mirar dos veces. No sé si fue su cabello largo y oscuro, o la forma en que tenía los brazos cruzados sobre el pecho, igual que cuando era niña y tenía frío. Me acerqué despacio, con el corazón golpeándome en mi el pecho. Cuando estuve a pocos pasos el mundo se me vino abajo. Era mi hija, mi niña, mi sangre. Dios mío, susurré, sintiendo cómo las piernas me fallaban. Hija, ¿qué haces aquí? Me arrodillé junto a ella. Su rostro estaba sucio, la piel helada, los labios resecos, la ropa desgastada, rota. Una de sus zapatillas era demasiado grande, la otra, apenas un pedazo de suela. Le toqué el hombro con cuidado. Mi amor, despierta, por favor, le dije con voz temblorosa. Abrió los ojos lentamente, confundida. Cuando su mirada se enfocó en mí, vi en ella sorpresa, vergüenza y alivio al mismo tiempo. Papá, susurró con la voz quebrada. ¿Qué haces aquí? No pude hablar. Solo la abracé con todas mis fuerzas. Ella lloró contra mi pecho, débil, agotada, como si llevara años conteniendo ese llanto. Yo acariciaba su cabello tratando de entender cómo había llegado a eso. Mi hija, la que crié con tanto amor, durmiendo en la calle como si no valiera nada. Levántate, hija, logré decir al fin. Vamos a casa. Aquí no te quedas ni un segundo más. Ella intentó ponerse de pie, pero su cuerpo temblaba. La ayudé a caminar despacio, apoyándose en mí, igual que cuando era niña y tenía miedo de las tormentas. Estaba tan liviana que me asustó. No sabía cuánto tiempo llevaba sin comer bien, cuántas noches había dormido así. Caminamos las 5 cuadras hasta mi casa. Ella lloraba en silencio. Yo también, aunque no dejé que me viera. Al llegar, la envolví con una manta tibia y la senté en el sofá. Le preparé una sopa caliente, la misma receta que siempre le hacía cuando estaba enferma. Apenas tomó unas cucharadas antes de quedarse dormida. Me quedé viéndola por largo rato. Era la misma niña que un día soñó con formar una familia, ahora rota, vacía, traicionada por el hombre que prometió cuidarla. La rabia me invadió, una rabia profunda mezclada con tristeza. Mientras la observaba dormir, entendí que no podía quedarme quieto. Tenía que hacer algo, no con violencia, sino con justicia. Tomé mi teléfono y busqué la dirección del lugar donde vivía su exmarido, Julián Cordero, junto a su amante. En un edificio elegante, rodeado de lujos, dormía tranquilo el hombre que había dejado a mi hija en la calle. Antes de continuar, quiero agradecerte por escuchar mi historia. Si te gusta lo que oyes, suscríbete al canal Relatos de un Viejo. Eso me ayuda a seguir contando relatos que nacen del alma. Ahora sigamos. Esa noche decidí que al día siguiente iría a buscarlo. No sabía qué haría al verlo, pero sí sabía algo. Nunca olvidaría lo que estaba a punto de pasar. Cuando desperté, eran casi las 9 de la mañana. Había dormido en la silla del comedor, con la cabeza sobre los brazos. Mi hija seguía en el sofá, acurrucada en la manta, respirando con calma. Me acerqué despacio. La vi tan en paz que dolía. Pensé en los 2 años que llevaba sin verla, sin saber nada. Me dolió. Me destrozó. Preparé café en silencio. A los pocos minutos la escuché moverse. Abrió los ojos,
lentamente. Me sonrió, pero fue una sonrisa rota, cansada. «Buenos días, papá», dijo en voz baja. «Buenos días, hija», respondí sentándome a su lado. «¿Quieres comer algo?» Ella negó con la cabeza. «No, solo necesito contarte lo que pasó». Asentí. «Te escucho, hija, no tengas miedo». Ella entrelazó las manos temblando. Sus ojos evitaban los míos. Luego comenzó a hablar y cada palabra fue una herida nueva. «Papá, él me dejó sin nada. Vendió la casa sin decirme. Me enteré cuando los nuevos dueños llegaron a sacarme. Él ya vivía con ella, con la otra mujer, y yo no tenía dónde ir». Mi corazón ardía de furia. «¿Cómo pudo hacerte eso?», pregunté con la voz contenida. Ella bajó la mirada. «Porque siempre fue así. Yo lo escondí para que tú no sufrieras. Me hacía creer que si te contaba algo te enfermarías, que era mejor no molestarte». Respiró hondo, y su voz se quebró. Cuando se fue, me dejó sin dinero. Dormí en casas de amigas, luego en pensiones, hasta que terminé en la calle. Ya no podía más. Tomé su mano. «¿Por qué no viniste conmigo?». Ella lloró. «Por vergüenza, papá. Porque él me decía que yo era una carga, que tú estarías mejor sin mí. Y yo le creí. Levanté el rostro con suavidad. «Nunca has sido una carga, hija. Eres mi vida. Nunca creas que estaré mejor sin ti». Ella se derrumbó en mis brazos, llorando como cuando era niña, y en ese momento juré que nadie, jamás, volvería a lastimarla. Mi hija seguía llorando mientras yo la sostenía en mis brazos. Sentía su cuerpo temblar, tan frágil, tan distinto a la mujer alegre que alguna vez salió de casa llena de ilusiones. La abracé más fuerte, con ese amor que solo un padre puede entender. Cuando se calmó un poco, me miró a los ojos, con esa mezcla de culpa y tristeza que parte el alma. «Lo siento, papá», susurró. «No quería que me vieras así». «No tienes que disculparte», le respondí con voz suave. «No hiciste nada malo, hija. El que tiene que pedir perdón es ese hombre que te destruyó». Ella secó sus lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo. «Vive en el condominio Las Acacias. Con ella». Hizo una pausa tragando saliva. «Dicen que están esperando un hijo. Por eso vendió la casa tan rápido. Necesitaba dinero para su nueva vida». Esa frase me atravesó el pecho como una cuchilla. Así que ese infeliz, Julián Cordero, había cambiado a mi hija por otra mujer y encima había usado lo que era de ella para empezar de nuevo. Me levanté, caminando por la sala sin poder contener la rabia que me hervía en la sangre. «Papá, ¿qué vas a hacer?», preguntó con miedo. «Voy a hacer lo que debí hacer hace mucho», respondí con voz grave. «Voy a ir a hablar con él». «No, por favor», dijo. Ella con los ojos abiertos de terror. «No sabes de lo que es capaz. Puede hacerte daño». La miré con ternura, pero con una determinación que me nacía del alma. «Y él no sabe de lo que soy capaz yo cuando se trata de proteger a mi hija». Ella apretó mis manos entre las suyas. «Prométeme que no vas a hacer nada malo», pidió casi llorando. «Te prometo», dije con calma, «que no haré nada que te perjudique. Pero no voy a dejar que ese hombre viva tranquilo después de lo que te hizo». Ella bajó la cabeza. Creo que entendió que mi decisión era firme. Fui a mi habitación, abrí el cajón del escritorio y saqué una carpeta donde guardaba documentos antiguos. No sabía aún qué buscaba, pero presentía que allí habría algo que me serviría. Mientras revisaba, escuché su voz desde la puerta. «Papá, gracias por recogerme anoche». Me giré. Estaba parada ahí, con una sonrisa débil pero sincera. Esa sonrisa me dio fuerzas. «Nunca vuelvas a pensar que estás sola, hija», le dije acercándome a abrazarla. «Mientras yo viva, tendrás un lugar donde estar». Esa mañana, mientras el sol se filtraba por la ventana, supe con certeza que no iba a descansar hasta recuperar la dignidad que ese hombre le robó. Dormí poco. Esa noche, casi nada.
Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de mi hija tirada en la calle, y luego veía el de Julián riendo en su nueva vida. Me levanté antes del amanecer. Preparé café y me senté en la mesa con la carpeta abierta. Entre recibos y papeles viejos encontré copias del acta de 1900, matrimonio de mi hija y algunos contratos de la casa que habían comprado juntos. Algo en mí me decía que esas hojas serían clave. Escuché sus pasos acercarse. «Buenos días, papá», dijo con voz suave. «Buenos días, hija», respondí. «¿Pudiste dormir?» «Dormí mejor que en años», admitió, y eso me partió el alma. Le serví una taza de café caliente. Nos sentamos frente a frente. La luz de la mañana entraba por la ventana y la iluminaba. Era como ver a la niña que un día llevé al parque sobre mis hombros. Pero la vida la había golpeado demasiado. «Necesito que me cuentes todo, hija», dije con voz firme. «Todo lo que recuerdes, incluso lo que creas que no importa». Ella dudó unos segundos. Luego respiró profundo. Él empezó a cambiar mucho antes de irse con esa mujer. Yo pensaba que era el trabajo, pero no. Ya tenía algo con ella. Yo fui la tonta que no quiso verlo. «No digas eso», la interrumpí. Ella continuó sin mirarme. Un día llegó furioso. Me gritó que la casa tenía que ponerse a su nombre. Yo no quería, pero me insultó tanto que al final cedí. Un mes después la vendió. Me dijo que era para invertir, pero nunca vi el dinero. Cuando le pregunté, me gritó que no era asunto mío. Luego desapareció 2 días y regresó diciendo que ya no quería seguir conmigo. Apreté los puños sobre la mesa. ¿Y nadie te ayudó? ¿Un abogado? ¿Un amigo? No, papá. Me convenció de que si lo denunciaba perdería todo. Decía que podía decir que yo estaba loca, que tú no soportarías una demanda, que me quitarían hasta el apellido. Cerré los ojos. Sentí un nudo en el pecho que me cortaba el aire. Me levanté y caminé unos pasos. «Papá, ¿qué estás pensando?», preguntó preocupada. «Estoy pensando», dije con la voz temblorosa, «que ese hombre va a pagar por todo lo que te hizo. Lo voy a mirar a los ojos y no va a volver a levantar la cabeza con orgullo nunca más». Ella me miró con miedo. «Tengo miedo, papá». Me acerqué, le puse la mano en el hombro y le dije, «No lo tengas, no mientras yo esté vivo». Ella me abrazó fuerte, como buscando refugio. Yo la sostuve, sintiendo su dolor mezclado con el mío. Cuando se separó fue a su bolso y sacó un sobre arrugado. «Esto lo guardé sin saber por qué», dijo. «Tal vez te sirva». Lo tomé. Dentro había copias de correos, contratos y mensajes de texto. Había transferencias sospechosas, depósitos a cuentas que no conocíamos, y un mensaje de la amante. «Véndela ya, necesitamos cerrar el trato del departamento». Todo encajaba. Él no solo la había abandonado, la había estafado, había usado el dinero de la casa para comprarle un hogar nuevo a la otra. Le devolví los papeles y le acaricié el rostro. «Gracias por confiar en mí», le dije. «¿Qué vas a hacer con eso, papá?» «Voy a hacer justicia», respondí. «No con golpes, sino con inteligencia. Pero él va a saber lo que significa enfrentar a un padre que ha visto sufrir a su hija. Pasé toda la mañana revisando los documentos que mi hija me había dado. Eran papeles viejos, pero entre ellos había cosas importantes. Recibos, copias de correos, firmas falsificadas, mensajes de la amante, todo. Sentía que tenía entre las manos las piezas de un rompecabezas que por fin comenzaba a tomar forma. Julián Cordero había planeado todo. No solo la engañó emocionalmente, también la dejó sin casa, sin dinero y sin dignidad. Y lo peor, había usado su amor como herramienta para destruirla. Sabía que si quería desenmascararlo, debía moverme con calma. No bastaban papeles arrugados, necesitaba pruebas sólidas. También necesitaba ver de cerca la vida que él había construido sobre las ruinas de la mía y de mi hija. Así que a las 3 de la tarde tomé mi abrigo, guardé la carpeta en una mochila
y salí de casa sin despertarla. Le dejé una nota en la mesa. Hija, salí a arreglar unas cosas. Regreso pronto. Descansa. Te amo, papá. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, sentía una mezcla extraña de rabia, miedo y determinación. No sabía qué encontraría, pero tenía claro que no regresaría sin algo que me ayudara a hundirlo. El condominio Las Acacias quedaba al otro extremo de la ciudad, en una zona elegante donde las calles estaban limpias y los autos brillaban. Desde la ventana del autobús vi casas grandes, tiendas caras y gente sonriendo como si el mundo nunca les hubiera dolido. Me pregunté cuántas vidas como la de mi hija se habrían roto para que otros vivieran así, entre lujos y apariencias. Cuando bajé, el edificio apareció frente a mí. Era enorme, moderno, con fachadas, de vidrio y un portón metálico que parecía una fortaleza. Había jardines impecables, un guardia en la entrada y cámaras por todos lados. Sentí un escalofrío. No porque tuviera miedo, sino porque el contraste con la calle donde había encontrado a mi hija era brutal. Me acerqué al guardia. Buenas tardes, saludé. Busco a Julián Cordero. El hombre, con uniforme azul y cara de pocos amigos, revisó una lista en su tableta. ¿Tiene cita, señor? No, respondí. Solo necesito dejarle unos documentos. Lo siento, no puedo dejarlo pasar sin autorización. Lo miré con calma. No voy a causar problemas, joven. Solo necesito dejarle esto. Me observó de arriba a abajo. Era claro que no me veía como una amenaza. Un viejo de casi 70 años, con una carpeta en la mano, no asustaba a nadie. Espere aquí, dijo finalmente. Me dejó entrar al lobby. El aire acondicionado golpeó mi cara. Todo brillaba. Los pisos, las lámparas, los muebles. Me senté en uno de los sillones y observé a las personas que pasaban. Mujeres con bolsas de compras, hombres trajeados, una pareja joven riendo, una mujer embarazada con un café en la mano. Todo parecía tan falso, tan lejos de la realidad que mi hija había vivido. 15 minutos después escuché una voz detrás de mí. ¿Usted es el papá de Laura? Me giré. Era una mujer de unos 40 años, elegante, con una bolsa del supermercado y mirada curiosa. Sí, señora, respondí. Soy su padre. ¿Nos conocemos? No, pero la vi muchas veces aquí, dijo, bajando la voz. Antes de que él la dejara, mi corazón se apretó. ¿La vio aquí? Sí, asintió. Venía llorando pidiéndole que la escuchara. Él le gritaba delante de todos. Una vez la empujó en el pasillo. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. ¿La empujó? Sí. Lo reporté con la administración, pero él lo negó. Dijo que solo tropezó y, como es amigo del supervisor, todo quedó en nada. Tuve que contenerme para no perder la calma. ¿Y sigue viviendo aquí? Sí, con esa mujer, desde antes de dejarla a ella. Me respondió. Las palabras de la vecina confirmaron lo que temía. Julián no solo la engañó, también la humilló públicamente. Gracias, señora, le dije con sinceridad. Lo que me contó significa mucho. Ella me miró con compasión. Su hija no merecía eso. Nadie lo merece. Ese hombre se cree intocable. Intocable. Esa palabra se me clavó en el pecho. Gracias otra vez, repetí. Ella asintió y se marchó. Yo me quedé solo en el lobby con el corazón ardiendo. Salí del edificio y caminé alrededor. Quería verlo. Quería ponerle rostro a esa calma hipócrita que usaba para esconder su maldad. Y allí estaba, en el balcón del cuarto piso, con una copa en la mano, riendo. A su lado la amante, una mujer joven, embarazada, con expresión de felicidad falsa. Había música, luces, risas. Parecían celebrar la vida mientras mi hija apenas aprendía a respirar otra vez. Los observé desde la acera. No moví un solo músculo. Solo los miré, grabando cada detalle en mi mente. Esa escena era un insulto. Mientras ellos brindaban, yo recordaba el rostro de mi hija,
dormida en el sofá de mi casa, aún temblando del frío de la calle. Esa imagen me dio fuerzas. No iba a gritarles, no iba a subir a golpearlo, no iba a hacer escándalos. Lo que haría sería mucho más certero. Iba a destruirlo con la misma calma con la que él había destruido a mi hija, pero no desde el odio, sino desde la justicia. Caminé despacio de regreso a la parada del autobús. El sol bajaba y el cielo se teñía de naranja. En mi pecho ya no había miedo, solo decisión. Cuando llegué a casa, mi hija estaba despierta, mirando por la ventana. «Papá», dijo con voz suave, «ya regresaste». Me senté a su lado. No necesitábamos palabras. Ella sabía a dónde había ido. Yo sabía lo que tenía que hacer. «Lo vi», le dije finalmente. Ella cerró los ojos. «Parecen felices, ¿verdad?» «Sí, hija, pero eso no durará». Le tomé la mano y la apreté. «No te destruyó porque fueras débil, sino porque eres buena. Y la gente buena a veces confía en quien no lo merece». Ella no respondió. Solo lloró en silencio. Y yo, mientras la abrazaba, prometí que esa sería la última lágrima que derramaría por culpa de ese hombre. Aquella noche apenas dormí. Me quedé en la sala mirando por la ventana, pensando en todo lo que había visto. Las luces de la calle se reflejaban en el vidrio y el silencio se sentía pesado, como si la casa entera guardara mi rabia. Mi hija dormía en su habitación, por fin bajo un techo, seguro, mientras ese miserable dormía entre lujos comprados con su engaño. Cerré los ojos y vi su cara, la de Julián, riendo en ese balcón junto a la amante embarazada. No podía creer que el mismo hombre que una vez le prometió amor eterno a mi hija, ahora viviera como si nada hubiera pasado. Respiré hondo. No podía actuar impulsivamente. Si lo hacía, lo arruinaba todo. Debía pensar, moverme con cabeza fría. No quería venganza, quería justicia. Fui hasta la mesa y abrí la carpeta otra vez. Cada documento era una pieza de verdad. Las copias de los mensajes, los movimientos bancarios, las firmas, todo formaba un camino directo hacia la verdad. Saqué mi libreta vieja, esa donde apuntaba mis gastos y fechas importantes, y empecé a escribir, no como un padre dolido, sino como un hombre que prepara un plan. Anoté nombres, fechas, cantidades, lugares. Recordé a un viejo amigo, Samuel Reyes, abogado honesto y de confianza. Él me había ayudado hace años con unos trámites de herencia. Decidí que lo llamaría en la mañana. Sabía que era el tipo de persona que no se asusta con gente poderosa ni con amenazas vacías. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando cerré la carpeta. Miré hacia el pasillo. Mi hija dormía tranquila. Me acerqué despacio, abrí la puerta y la observé un momento. Respiraba con calma, abrazada a la manta que le había puesto. Sonreí con ternura. «Hoy empieza a cambiar tu suerte, hija», susurré antes de apagar la luz. A la mañana siguiente, me levanté, temprano. Me puse una camisa limpia, me peiné el cabello y preparé café. Era un día importante. Tomé la carpeta y el maletín de cuero que guardaba desde mis años de trabajo. Me sentía nervioso, pero también fuerte. Tenía un propósito, y eso me hacía sentir vivo otra vez. Antes de salir, fui a la habitación de mi hija. Dormía todavía. Le dejé una nota en la mesita. «Voy a resolver unos asuntos. No te preocupes. Te amo, papá». Tomé el autobús rumbo al centro. El despacho de Samuel estaba en un edificio viejo, pero bien cuidado. Cuando llegué, él ya me esperaba. «Miguel, viejo amigo», dijo, levantándose para saludarme. «¿Cuánto tiempo sin verte?» «Demasiado», le respondí estrechándole la mano. «Pero necesito tu ayuda». «Dime qué pasa», dijo invitándome a sentarme. Saqué la carpeta y la coloqué sobre su escritorio. «Se trata de mi hija, Laura», dije, aunque ahora se llamaba diferente en Millonusi. Los papeles que yo escribía para proteger su nombre. Pero para mí siempre sería mi niña.
Su exmarido la dejó sin nada. Vendió la casa que era de ambos, la echó a la calle y se quedó con el dinero. Samuel frunció el ceño y empezó a revisar los documentos con atención. ¿Y tienes pruebas de que la casa estaba a nombre de ella? Sí, aquí está la copia del contrato y los comprobantes de los pagos. Él la manipuló para ponerla a su nombre. Luego la vendió. Samuel asintió despacio. Esto es grave, Miguel. Muy grave. Si lo que me muestras es real, podemos levantar una denuncia por fraude, abuso patrimonial y violencia psicológica. Quiero hacerlo bien, le dije. No quiero irme a los golpes, solo quiero que pague. Lo haremos de la forma correcta, aseguró él. Pero necesito tiempo para preparar todo. El tiempo que necesites, respondí. Solo dime qué debo hacer. Samuel me miró con seriedad. Miguel, esto va a remover muchas cosas. Ese hombre no se va a quedar tranquilo. No me importa, contesté sin dudar. Mi hija ya sufrió demasiado. Él sonrió levemente. Entonces manos a la obra. Pasé con él casi 2 horas revisando papeles, explicando detalles, recordando fechas. Cuando salí del despacho, el sol estaba en lo alto. Me sentía más ligero, como si por fin hubiera dado el primer paso hacia algo justo. Volví a casa con una bolsa de pan y un jugo de naranja. Al abrir la puerta, vi a mi hija en la cocina, preparando café. Cuando me vio, sonrió. «Papá, pensé que aún dormías», dijo. «Salí temprano», respondí dejando la bolsa sobre la mesa. Tenía que hacer algo importante. Ella se acercó y me abrazó. Su abrazo era cálido, sincero. Ese gesto me recordó que todo lo que hacía valía la pena. «¿Dormiste bien?», pregunté. «Sí, mucho mejor», dijo sonriendo débilmente. «Me siento un poco más tranquila». «Eso es lo que importa», respondí, sirviendo café en 2 tazas. «De ahora en adelante todo va a cambiar, te lo prometo». Ella me miró con duda. «Papá, ¿qué vas a hacer?» «Nada que te haga daño, hija. Solo lo necesario para que la justicia se cumpla». No insistió. Tal vez porque confiaba en mí o porque no quería saber más. Después de desayunar, se fue a descansar un rato, y yo me quedé mirando la carpeta abierta sobre la mesa. Pensé en Julián, en su sonrisa arrogante, en su aire de superioridad. Pensé en cómo mi hija había terminado durmiendo en la calle mientras él celebraba una nueva vida. No podía permitir que eso quedara impune. Saqué mi libreta y escribí 3 palabras: justicia, no venganza. Me quedé mirándolas largo rato. Eran simples, pero contenían todo mi propósito. A la tarde, llamé a Samuel para confirmar que había recibido los documentos, escaneados. Todo estaba en marcha. Sonreí por primera vez en muchos días. «Vamos a hacerlo bien, hija», susurré mirando hacia su habitación. «Esta vez no van a poder contigo». Al día siguiente me levanté con una claridad que no sentía desde hacía años. El amanecer se filtraba por la ventana de la cocina y el aroma del café llenaba la casa. Me miré en el espejo antes de salir. Ya no veía a un hombre cansado ni derrotado. Veía a un padre dispuesto a hacer lo que fuera necesario por su hija. Tomé la carpeta, la guardé en el maletín y salí rumbo al condominio Las Acacias. Esta vez no lo haría, para observar de lejos. Iba a mirarlo a los ojos. El camino me pareció más corto que la vez anterior. Ya no llevaba miedo en el pecho, sino una calma peligrosa, esa que llega cuando uno ya no tiene dudas. El guardia me reconoció en cuanto me vio acercarme a la entrada. Se notaba incómodo, como si supiera que no iba por algo bueno. «Buenos días, señor», dijo bajando la mirada. «Buenos días», respondí firme. «Vengo a ver a Julián Cordero». El hombre dudó. «¿Tiene cita?» «No la necesito», contesté sin levantar la voz. «Pero voy a subir». El guardia tragó saliva. Me observó unos segundos intentando decidir si detenerme o dejarme pasar. Al final bajó la cabeza.
Está en el cuarto piso, departamento 4B. Asentí y caminé hacia el lobby. El ascensor tardó una eternidad en llegar. Cuando por fin se abrieron las puertas, mi reflejo me miró en el metal. Un hombre con el alma encendida. El ascensor subió lentamente. Sentía mi corazón latir con fuerza, pero no por miedo, sino por determinación. Al llegar al cuarto piso, caminé despacio por el pasillo. Frente a la puerta 4B respiré hondo y toqué. Al principio, nada. Toqué de nuevo, esta vez más fuerte. Escuché pasos acercándose. Luego la puerta se abrió. Ahí estaba él, Julián. Más joven que yo, con la barba arreglada y el cabello engominado. Vestía ropa deportiva cara, como si acabara de salir de un gimnasio. Sonreía, pero esa sonrisa se borró en cuanto me reconoció. ¿Tú?, dijo con desprecio. ¿Qué haces aquí? No respondí. Solo lo observé en silencio, dejando que sintiera mi mirada como una sentencia. No tienes nada que hacer en mi casa, añadió con tono altanero. Vengo a hablar contigo, le dije tranquilo, y no me iré hasta hacerlo. Soltó una risa seca. ¿Hablar? ¿De qué? De mi hija, respondí con voz grave. Su expresión cambió. Frunció el ceño, cruzó los brazos. Tu hija se buscó lo que le pasó. No pienso hacerme responsable de una inútil que no supo sostenerse sola. Las palabras me golpearon como un puño en el pecho. Pero no reaccioné. No iba a darle el gusto de verme perder el control. Voy a repetirte esto una sola vez, le dije con calma helada. Habla de mi hija con respeto. ¿Y si no? ¿Me amenazas, viejo?, replicó burlón. Una amenaza es decir algo que tal vez ocurra, contesté sin moverme. Yo no hablo de tal vez. Yo hablo de hechos. Julián rió con soberbia. ¿Qué vas a hacer? ¿Golpearme? ¿Llamar a la policía? No necesito golpear a nadie, dije con una sonrisa leve. Solo vine a que escuches lo que va a pasar. Él me miró con confusión. Entonces levanté el maletín. ¿Qué llevas ahí?, preguntó, intentando sonar tranquilo. Todo lo que te va a hundir, respondí sin dudar. Contratos, mensajes, transferencias. Pruebas de que cometiste fraude con la venta de la casa. Su rostro perdió el color. Dio un paso atrás, nervioso. No sabes de lo que hablas, balbuceó. Lo sé todo, Julián, dije dando un paso hacia él. Y lo que no sé, lo voy a averiguar. Miró hacia dentro del departamento. Escuché una voz femenina desde la cocina. Era la amante. Él se tensó. No quería que ella oyera. Escúchame bien, continué. Mi hija durmió en la calle por tu culpa. Sin comida, sin abrigo, sin esperanza. Mientras tú vivías aquí riendo con tu nueva familia. Eso se acabó. No puedes demostrar nada, intentó decir, con voz temblorosa. Hoy no vine a demostrarlo. Hoy vine a advertirte. Mañana será distinto. Julián respiraba rápido, con los ojos desorbitados. Sabía que lo tenía acorralado, aunque todavía no entendía cómo. Sonreí apenas. Disfruta tu día, Julián. Te quedan pocos así. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor. No miré atrás. No lo necesitaba. Ya lo había visto temblar, y eso bastaba. Mientras bajaba, mi respiración se fue calmando. No había levantado un dedo contra él, pero lo había desarmado por completo. Por primera vez, el miedo cambió de lado. Cuando salí del edificio, el guardia me observó con una mezcla de respeto y sorpresa. ¿Todo bien, señor?, preguntó con cautela. Aún no, respondí con una leve sonrisa. Pero pronto. Caminé hasta la esquina y me detuve. El aire me sabía distinto. Por fin había enfrentado al hombre que había destruido la vida de mi hija. Y lo mejor era que sabía que esto recién empezaba. Esa tarde, de regreso a casa, no sentí cansancio. Sentí paz. Sabía que Julián no iba a dormir tranquilo.
Sabía que la culpa y el miedo empezarían a perseguirlo desde esa misma noche. Y aunque él no lo entendiera todavía, su castillo de mentiras ya tenía grietas. Cuando llegué, mi hija estaba preparando sopa. Sonrió al verme. ¿Todo bien, papá? Sí, respondí sin titubear. Todo empieza a estar bien. Ella asintió, sin hacer preguntas. Tal vez intuía que mi visita había sido más que una simple conversación. Mientras cenábamos, pensé en lo que seguiría. Lo había advertido. Ahora vendría la parte seria, hacerlo caer por su propio peso. Miré a mi hija, tan frágil y tan fuerte al mismo tiempo, y sentí que el alma me ardía de amor y orgullo. Te lo juro, hija, pensé en silencio. No volverás a sufrir por culpa de nadie. Salí del condominio, las acacias con el corazón en calma, pero con la mente encendida. El primer paso estaba dado. Julián ya sabía que lo había encontrado, y más importante aún, sabía que yo tenía pruebas. Su rostro pálido, su voz temblorosa y la manera en que miró hacia todos lados, buscando una salida, lo decían todo. Por primera vez en su vida, el miedo había cambiado de dueño. Caminé unas cuadras antes de tomar el autobús. No tenía prisa. Cada paso que daba era una forma de soltar un poco del veneno que llevaba dentro. No había levantado la voz, no lo había tocado, pero lo había hecho tambalear con solo mostrarle que la verdad estaba de mi lado. Y eso, para un hombre como él, era el peor golpe. Cuando llegué a casa, mi hija estaba preparando café. La casa olía a pan tostado y esperanza. Me sonrió al verme entrar. «Papá, te ves distinto», me dijo, notando la serenidad en mi rostro. «Tal vez porque hoy hice lo correcto», le respondí dejando el maletín sobre la mesa. Ella frunció el ceño. «¿Fuiste a verlo, verdad?» No mentí. «Sí». Su rostro se puso pálido. «Papá», le levanté la mano suavemente. «Tranquila. No hice nada malo. Solo le dije la verdad». «¿Y qué pasó?» «Nada que debas preocuparte, pero te prometo que ese hombre no volverá a dormir tranquilo». Ella suspiró. «Tengo miedo, papá. Julián es capaz de cualquier cosa». Me senté frente a ella y le tomé las manos. «Hija, escúchame bien. Ese miedo ya no te pertenece. Se lo devolví a quien debía cargarlo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No quiero que te pase nada». Sonreí con ternura. «No me va a pasar nada. Estoy haciendo todo bien, sin violencia, sin impulsos, solo justicia». Ella respiró hondo y asintió. Me abrazó y sentí como su cuerpo se relajaba. Era como si, por fin, después de tanto dolor, mi hija comenzara a confiar en la vida. Otra vez. Después de que se fue a descansar, abrí el maletín y revisé la carpeta una vez más. Todo encajaba, pero necesitaba formalizarlo. Así que llamé a Samuel, mi abogado y amigo de confianza. «¿Listo para el siguiente paso?», me preguntó al contestar. «Listo», le respondí sin dudar. «Quiero presentar la denuncia cuanto antes». «Perfecto. Tengo todo preparado. Ven a mi oficina y firmamos los papeles». Tomé el primer autobús al centro. Cuando llegué, Samuel ya me esperaba con una sonrisa seria. Sobre su escritorio había varias carpetas nuevas y un café recién servido. «Miguel, lo que tienes aquí», dijo revisando los documentos, «es suficiente para hundirlo legalmente. No solo por fraude, también por abandono y manipulación». Asentí con calma. No quiero arruinarle la vida por venganza. Solo quiero que pague lo que hizo y que mi hija recupere lo suyo. Samuel sonrió. «Entonces, estamos del mismo lado». Firmé los documentos uno por uno. Cada firma era un paso más hacia la justicia. Cuando terminé, Samuel se recostó en la silla. «¿Quieres que lo notifiquemos hoy mismo?», preguntó. «No aún», le respondí. «Quiero hacer algo antes, algo necesario». «¿Algo legal?», preguntó, arqueando una ceja. Sonreí apenas. «Tan legal como respirar». Samuel me miró,
comprendiendo que no le diría más, y asintió. Está bien, viejo amigo, solo cuídate. Salí del edificio con una sensación de alivio que no recordaba. Caminé por el centro sin rumbo por unos minutos. El aire fresco, las voces de la gente, el ruido de los autos, todo parecía distinto. Como si la ciudad también supiera que algo estaba a punto de cambiar. En el camino de regreso me detuve en una papelería. Imprimí una copia del documento principal de la querella, con sello y fecha. No era el original, pero se veía oficial. La doblé con cuidado y la guardé en el maletín. Tenía un plan, uno que no implicaba violencia ni amenazas, pero que golpearía justo donde más le dolía a Julián, en su ego. Al llegar al condominio, el guardia me miró con sorpresa. ¿Otra vez por aquí, señor?, preguntó. Tranquilo, le dije, con una sonrisa leve. No vengo a verlo, solo tengo algo que dejar. El hombre asintió, aliviado. Entré al estacionamiento subterráneo. Sabía cuál era su coche. Un sedán negro que él presumía como si fuera un trofeo. Me acerqué, saqué la hoja plastificada y la coloqué bajo el limpiaparabrisas. Era la copia de la denuncia. Me aparté unos pasos, lo miré y sentí una calma extraña. Ese papel era el inicio del fin. No tuve que decir una palabra. La simple presencia del sello oficial bastaría para romper su falsa tranquilidad. Salí del estacionamiento con paso lento, disfrutando del aire fresco, que entraba por las rejillas. No había hecho nada ilegal, pero había hecho algo mucho más poderoso. Mostrarle a Julián que su mundo empezaba a tambalear. Cuando subí al autobús de regreso, mi teléfono vibró. Era Samuel. ¿Todo bien, Miguel?, preguntó. Todo en orden, respondí con voz firme. Acabo de poner en marcha algo que no podrá detener. Eso suena a que ya empezó, dijo con una risa leve. Ya empezó, amigo, contesté mirando por la ventana. Y esta vez no pienso detenerme. Colgué y apoyé la cabeza en el vidrio. Afuera, el atardecer pintaba el cielo de naranja y gris. Sonreí, no por alegría, sino por la paz de saber que la justicia, al fin, se estaba moviendo. El autobús avanzaba lento entre el tráfico de la tarde. El cielo se teñía de un rojo apagado, y el viento entraba por la ventana como un suspiro frío. Yo miraba sin ver, pensando en lo que acababa de hacer. La copia de la denuncia descansaba bajo el limpiaparabrisas del coche de Julián, y aunque era solo un papel, sabía que lo haría temblar más que cualquier golpe. Ese hombre vivía del control, de las apariencias, de su falsa imagen de éxito. Nada le dolería más que saber que su fachada empezaba a resquebrajarse. Llegué a casa cuando el sol ya se escondía. Al abrir la puerta, olía sopa caliente. Mi hija estaba en la cocina, con el cabello recogido y una sonrisa tímida. Me recordó a los días en que era niña y esperaba que llegara del trabajo para cenar juntos. «Papá», dijo al verme, «te guardé comida». «Gracias, hija», respondí dejando el maletín sobre la mesa. Se acercó y me abrazó. Sentí su corazón latiendo rápido, pero su abrazo era firme, más fuerte que antes. «¿Todo bien?», preguntó con un dejo de miedo en la voz. «Todo bien», le aseguré. «Solo tuve un día largo, pero productivo». Ella sonrió, aunque podía notar que seguía preocupada. Cenamos en silencio. Era un silencio tranquilo, de esos que no pesan, sino que dan paz. Cuando terminamos, me ayudó a lavar los platos y se fue a descansar. Yo me quedé en la sala, sentado frente al maletín. Aún no había terminado. Sabía que pronto vendría la reacción de Julián. Y no me equivoqué. A la mañana siguiente, mientras me preparaba café, el teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa. El nombre en la pantalla me hizo sonreír sin alegría. Era él. Contesté sin decir una palabra. «¿Qué hiciste, viejo?», gritó su voz al otro lado. «¿Qué demonios? ¿Pusiste en mi coche?». Permanecí en silencio unos segundos, disfrutando del temblor en su tono. «¿Qué te asusta, Julián?», pregunté al fin. «¿Qué clase de broma enferma es esta? ¿Estás loco?». «No es una broma», respondí con calma.
Es una advertencia. No puedes meterte en mi vida, gritó. Te meterás en problemas. Ya estoy metido, dije con firmeza. Y no me arrepiento. Hubo un silencio corto, luego un suspiro nervioso. Miguel, escúchame, dijo con voz quebrada. Podemos hablar. Ya hablamos ayer, le recordé. No así por teléfono. Quiero explicarte. No hay nada que explicar, Julián, respondí, con frialdad. Te robaste la casa de mi hija, la dejaste en la calle y la usaste como si fuera basura. Ahora es tu turno de enfrentar la verdad. No puedes probar nada. Intentó replicar, pero su voz ya no sonaba segura. Te equivocas, le dije, y colgué. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. No sentí placer ni alivio, solo una calma extraña. No necesitaba gritarle, porque ahora el miedo lo devoraría por dentro. Pasaron unos minutos y el teléfono volvió a sonar, pero esta vez era Samuel. Miguel, dijo en cuanto contesté, prepárate, acabo de recibir un aviso. Julián fue a la comisaría esta mañana. ¿A denunciarme? Pregunté, sin sorpresa. Exacto, dice que lo estás extorsionando. Sonreí. Eso demuestra que el plan está funcionando. No te preocupes, continuó Samuel. No tiene pruebas de nada. Pero escúchame, hay algo más. ¿Qué pasó? Camila, la amante, fue con él, o al menos llegó poco después, pero no para defenderlo. Entró sola, habló con un oficial y entregó unos papeles. ¿Qué tipo de papeles? Pregunté intrigado. Parece que eran los mismos que tú le mostraste, las pruebas del fraude. Me quedé callado unos segundos. Entonces ella... Sí, confirmó Samuel. Ella lo denunció. Dijo que él la había engañado, que le ocultó todo, que usó el dinero de la casa de tu hija para comprar el departamento donde viven. Cerré los ojos. No era venganza, era justicia. Samuel, dije con voz firme, asegúrate de que mi hija no tenga que ir todavía. No quiero que se enfrente a él hasta que sea necesario. Descuida, amigo, respondió él. Pero prepárate, esto se moverá rápido. Colgué y respiré hondo. La justicia había empezado a moverse sola, y ni siquiera había tenido que empujarla demasiado. A media tarde, mi hija salió de su habitación. Llevaba el cabello suelto y la mirada más tranquila. ¿Puedo salir a caminar un rato, papá?, preguntó. Claro, le respondí, pero no te alejes mucho. Prometido, dijo, sonriendo. La vi salir por la ventana. Caminaba despacio, con pasos suaves. Esa simple imagen me llenó de orgullo. Después de tanto dolor, volvía a ver la luz. Encendí el televisor solo por costumbre, pero no prestaba atención. Mi mente estaba en Julián. Imaginé su cara al ver el papel en su coche, su reacción al llamar, su sorpresa al descubrir que Camila lo había traicionado. Todo encajaba. Su propio mundo se estaba derrumbando desde adentro. Sonó el timbre. Fui a abrir y ahí estaba Samuel, con una carpeta en la mano. Vine a contarte en persona, dijo entrando. Lo de Camila es oficial. Firmó su declaración y entregó todo lo que tenía. Mensajes, correos, transferencias, incluso audios. ¿Audios?, pregunté sorprendido. Sí, respondió abriendo la carpeta. Lo grabó gritándole. Hay insultos, amenazas y hasta una confesión de que vendió la casa sin permiso de tu hija. Me quedé sin palabras. Miguel, dijo Samuel mirándome fijo, esto ya no es un caso simple, es una bomba. Me senté lentamente. Entonces, el principio del fin llegó. Sí, respondió. Pero prepárate, porque él no se quedará quieto. Lo sabía. Julián era cobarde, pero peligroso cuando se sentía acorralado. Miré la carpeta, luego a Samuel. Gracias por estar conmigo, amigo. Él me puso una mano en el hombro. A veces la justicia tarda, pero cuando llega, nadie la detiene. Asentí en silencio. Esa noche, mientras cerraba la puerta de casa, supe que el destino ya estaba escrito.
Y esta vez, no a favor de Julián. Esa noche casi no dormí. No por miedo, sino por la emoción contenida de saber que todo estaba saliendo como debía. Julián estaba acorralado. Había perdido el control. Y lo peor para un hombre como él era saberse débil frente a los demás. Camila, la amante, ahora estaba del otro lado. La justicia se había puesto en marcha, y aunque todavía faltaba camino por recorrer, ya no había vuelta atrás. Cuando amaneció, bajé a la cocina y preparé café. El aroma llenó la casa. Escuché el sonido suave de pasos en el pasillo. Mi hija apareció con el cabello despeinado y una expresión más relajada. «Buenos días, papá», dijo, frotándose los ojos. «Buenos días, hija», respondí con una sonrisa. «¿Dormiste bien?» «Sí, dormí como hacía tiempo no lo hacía». «Me alegra», dije sirviéndole café. «Hoy puede ser un día importante». «¿Por qué?», preguntó curiosa. Tomé aire antes de responder. «Porque las cosas están cambiando. La policía está investigando lo que te hizo». Sus ojos se abrieron de sorpresa. «¿De verdad?», asentí. «Y no solo eso», Camila declaró en mi noticia su contra. Mi hija llevó una mano a la boca, incrédula. «¿Ella lo hizo?» «Sí». Entendió finalmente quién es él. Por un momento guardó silencio. Después murmuró. «No quería arruinarle la vida, papá. Solo quería que me dejara vivir tranquila». Le tomé las manos con ternura. «No eres tú quien lo arruinó. Fue él mismo, hija. Tú solo estás recuperando lo que te pertenece». Ella asintió, aunque las lágrimas le humedecían los ojos. Se levantó, me abrazó fuerte y susurró. «Gracias por no rendirte, papá». «Nunca lo haría», le respondí acariciándole el cabello. «Eres lo más importante que tengo». Pasamos el resto de la mañana en silencio, cada uno en sus pensamientos. A las 11, el teléfono sonó. Era Samuel. «Miguel, ¿tienes un momento?», preguntó. «Claro, dime». «Acabo de salir de la comisaría. Julián fue citado para declarar hoy mismo». Sonreí. Entonces llegó el día. «Sí, pero prepárate. Está fuera de sí». Gritó, insultó, incluso amenazó con demandar a todos. Pero el oficial a cargo no se dejó intimidar. «Eso me alivia», respondí. «Ah, y hay algo más», continuó Samuel. «Camila no fue sola. Su madre la acompañó y también declaró». «¿Su madre?», pregunté sorprendido. «Sí, dijo que desde Inoino. Hace meses sospechaba que su hija estaba viviendo un infierno. Contó que Julián la aislaba, le revisaba el teléfono, le controlaba el dinero. Todo eso pesa mucho en el caso. Entonces las piezas se encajan», dije con voz baja. Al final, el mismo hombre que se creía intocable terminó cayendo por su propio orgullo. Samuel asintió al otro lado de la línea. «Así es, amigo. Pero no cantes victoria todavía. Esto apenas comienza». «Lo sé», dije. «Estoy preparado». Colgué y me quedé un rato mirando la taza de café vacía. Me di cuenta de que ya no sentía odio, solo una especie de calma cansada. Mi hija estaba a salvo. La verdad salía a la luz, y lo que venía era cuestión de tiempo. A media tarde tocaron la puerta. Era Samuel. Traía su maletín y una carpeta más. «Vengo directo de allá», dijo entrando. «Ya tengo el informe oficial de la audiencia». Nos sentamos en la mesa. Mi hija, curiosa, se acercó también. «¿Podemos saber qué pasó?», preguntó ella. «Claro», respondió Samuel con tono amable. Julián se presentó, pero su abogado no pudo defender lo indefendible. Los documentos son claros, las transferencias también. Además, las declaraciones de Camila y su madre lo dejan muy mal parado. Mi hija bajó la mirada. «Nunca pensé que todo saldría a la luz así». «Siempre sale, hija», le dije. «Tarde o temprano la verdad encuentra su camino». Samuel hojeó la carpeta y añadió. «También se está evaluando una orden de restricción. Camila dijo que tiene miedo de él».
Eso podría extenderse a... Ustedes sí lo consideran necesario. Asentí. Haz lo que tengas que hacer. No quiero que ese hombre vuelva a acercarse a mi hija. Así será, respondió Samuel. Mañana podrían emitir la orden. Gracias, amigo. Le dije sinceramente. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. No me agradezcas, contestó, sonriendo. Esto lo haces tú, Miguel. Yo solo pongo los papeles en orden. Esa noche, después de que Samuel se fue, la casa se llenó de un silencio distinto. No era tristeza ni angustia. Era paz. Una paz que no sentía desde hacía años. Mi hija preparó té, y nos sentamos juntos frente a la ventana. Afuera, la luna brillaba sobre las calles tranquilas. «¿Sabes, papá?», dijo de pronto. «Hoy soñé con mamá». Sonreí con ternura. «¿Sí? ¿Y qué te dijo?» «Que todo iba a estar bien, que tú sabrías qué hacer». Me quedé callado unos segundos. «Tu madre siempre fue sabia», dije con voz baja. Y tenía razón. Todo va a estar bien. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. «Gracias por no dejarme caer». «Nunca lo haría, hija», respondí acariciándole el cabello. «Eres mi razón para seguir de pie». Nos quedamos así un largo rato, sin hablar, solo respirando. Por primera vez en mucho tiempo sentí que la vida nos estaba devolviendo algo de lo que nos había quitado. Esa noche dormimos tranquilos, pero en el fondo sabía que al día siguiente habría más noticias. Julián no se rendiría tan fácil. Los hombres como él no aceptan la derrota, aunque la tengan frente a los ojos. Y aún así, por primera vez en años, me acosté sin miedo, porque entendí que cuando uno actúa con verdad y amor, no hay mentira que pueda vencerlo. Amanecí antes de que sonara el despertador, no porque estuviera ansioso, sino porque sabía que este día no podía empezarlo dormido. Me preparé un café y me quedé de pie junto a la ventana, observando cómo el sol se abría paso entre los edificios. El vapor que salía de la taza se mezclaba con mis pensamientos. Era curioso cómo, después de tanto tiempo, por fin sentía paz en medio de una tormenta. La casa estaba en silencio. Mi hija aún dormía, respirando con calma. Eso, más que cualquier victoria, era el verdadero premio. Saber que ella podía descansar sin miedo. A las 8:30 llegó Samuel. Tocó la puerta con su golpe firme de siempre. Al abrirle, noté su expresión seria. «¿Listo para el día?», preguntó, dejando su maletín sobre la mesa. «Más que nunca», respondí con seguridad. «Hoy Julián debe presentarse en la comisaría», me explicó. «Y no va a ser una audiencia sencilla. Camila y su madre están allá desde temprano». «¿Camila volvió a declarar?», pregunté. «Sí, esta vez más tranquila, pero firme. Está decidida a contar todo lo que sabe». Me quedé un momento en silencio. Pensé en esa mujer joven, embarazada, engañada, que había creído en un hombre sin alma. Ahora enfrentaba la verdad, y eso no era fácil para nadie. «Entonces hoy se sabrá todo», dije finalmente. «Una parte, sí», respondió Samuel. «Pero suficiente para que Julián deje de fingir». Asentí. Sabía que tenía razón. Me serví café para los dos, y durante un rato no hablamos. Solo escuchamos el tic-tac del reloj. Era el sonido de la espera. A las 10 salimos rumbo a la comisaría. El lugar estaba lleno de gente. Algunos hablaban en voz baja, otros esperaban con nervios. Entre ellos estaba Camila. La reconocí enseguida. Estaba sentada con las manos sobre su vientre, mirando el suelo. Su rostro mostraba cansancio, pero también decisión. Me acerqué despacio. «Camila», dije suavemente. Levantó la vista, y cuando me reconoció, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señor Miguel», susurró. «Gracias. Gracias por abrirme los ojos». Negué con la cabeza. «No me agradezcas nada. Fuiste tú quien decidió ver la verdad. Yo solo te mostré lo que él intentó esconder». Ella asintió y trató de sonreír. «Mi madre está adentro»,
hablando con los oficiales. Eso está bien, respondí. Lo que hacen hoy no es solo por ustedes, también por mi hija. Lo sé, murmuró. Y créame, quiero que ese hombre pague por todo. En ese momento, la puerta se abrió con fuerza. Julián apareció escoltado por un policía. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos de ira. Llevaba la camisa arrugada y el cabello despeinado. Cuando vio a Camila, su expresión se endureció. Cuando me vio a mí, se descompuso por completo. ¡Tú!, gruñó entre dientes. Así que lo lograste. Me pusiste a todos en contra. No, Julián, respondí tranquilo. Te pusiste solo. Camila retrocedió asustada. Instintivamente me puse frente a ella. Ni un paso más, le advertí con tono firme. Él me miró con un odio profundo. Destruiste mi vida. Incliné la cabeza apenas. Yo solo dejé de permitir que destruyeras la de mi hija. Samuel dio un paso adelante. Julián, es hora. Entra. No pienso declarar nada, dijo él, cruzándose de brazos. Perfecto, respondió Samuel. Entonces lo haremos sin ti. Esa frase lo golpeó como un ladrillo. Sus ojos se llenaron de rabia y frustración. Pero no dijo más. Entró al despacho, aunque a regañadientes. Desde el pasillo, observé lo que pude por el vidrio. Primero habló Camila. Su voz era baja, pero firme. Contó cómo él la manipuló, cómo la alejó de todos, cómo le hacía creer que todo era su culpa. Describió sus insultos, los gritos, las amenazas. Dijo que había usado el dinero de la casa de mi hija para comprar el departamento donde ahora vivían. El oficial tomaba nota sin interrumpir. A cada palabra, Julián se encogía un poco más en su asiento. Luego entró la madre de Camila. Su declaración fue aún más contundente. Contó que había visto a su hija cambiar desde que empezó con él, que perdió peso, amigos, alegría, que le revisaba el celular, que le mentía con descaro, que la hacía sentir culpable por todo. Cuando terminaron, el ambiente estaba tenso. El oficial ordenó un receso. Julián salió de la sala enfurecido. Caminó directo hacia mí. «Esto es una trampa», gritó señalándome. «Tú la manipulaste, le metiste ideas en la cabeza. No necesitas ayuda para destruirte», le respondí, sin moverme. «Eres experto en eso». «Todo es mentira», bramó. Samuel intervino. «La familia no se destruye por mostrar la verdad, Julián. Se destruye por ocultarla». Por un instante, pensé que iba a lanzarse sobre mí, pero su propio miedo lo detuvo. Lo vi temblar. Vi en sus ojos algo que nunca antes había visto, la certeza de que ya no tenía salida. Un policía se acercó y lo condujo nuevamente a la sala. Me quedé mirando cómo se lo llevaban, sin satisfacción, sin odio, solo con la sensación de que por fin se estaba haciendo justicia. Horas después, Samuel y yo salimos de la comisaría. El sol se ocultaba, tiñendo el cielo de un rojo profundo. Sentí el cuerpo cansado, pero el alma ligera. «¿Y ahora qué sigue?», pregunté. «Ahora el proceso legal», respondió él. «Pero tranquilo, ya está acorralado. Tiene que responder ante la ley». Asentí. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin peso en el pecho. Cuando llegué a casa, mi hija estaba preparando sopa. Al verme, corrió a abrazarme. «¿Cómo fue, papá?», preguntó con lágrimas en los ojos. Le puse las manos sobre los hombros. «Terminó, hija. Él ya no puede hacerte daño». Ella se quebró en llanto, pero era un llanto distinto. No de tristeza, sino de alivio. La abracé fuerte y sentí que, por fin, el dolor comenzaba a soltarla. Mi hija lloró largo rato, abrazada a mí, mientras yo le acariciaba el cabello como cuando era niña. Su llanto no era de dolor, sino de alivio. Después de tanto tiempo, por fin, podía respirar. Cuando se calmó me miró a los ojos y preguntó con voz temblorosa: «Papá, ¿por qué tardé tanto en irme de él?». Tragué saliva y respondí con suavidad: «Porque creíste en el amor, hija.
Y eso no es un error. Lo malo fue que él no supo amar. Ella suspiró y apoyó la cabeza en mi pecho. ¿Crees que podré empezar de nuevo? Claro que sí, le dije acariciándole el rostro. No estás sola. No lo estarás nunca más. Esa noche dormimos con la tranquilidad que solo se siente cuando uno sabe que ha hecho lo correcto. Por primera vez en años, la casa respiraba paz. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Samuel. Miguel, se emitió una orden de restricción contra Julián. Además, iniciarán la investigación formal. Te cuento más en persona. Sonreí. No por gusto, sino por alivio. Era justicia, no venganza. Mi hija aún dormía, así que me serví un café y me senté a leer los mensajes de Samuel. La ley, lenta pero firme, comenzaba a moverse. Poco después, el teléfono volvió a sonar, pero esta vez era una llamada. El número era desconocido. Dudé un instante antes de contestar. ¿Hola?, pregunté. Del otro lado se escuchó una respiración agitada. Luego una voz que reconocí de inmediato. Era Julián. Miguel, dijo con tono débil. No quiero problemas. Me quedé en silencio. Solo quiero hablar contigo como hombre. Continuó. Te lo ruego. Estoy destruido. Perdí a Camila. Mi familia no quiere verme. Y ahora la ley me persigue. No dije nada. Escuchaba su voz quebrarse. Sé que tú tienes razón, dijo entre sollozos. Fui un monstruo. Cerré los ojos. Por fin lo escuchaba reconocerlo. Solo quiero pedirte perdón, añadió. No sé si sirve de algo, pero tenía que hacerlo. Respiré hondo antes de responder. Julián, no soy yo quien tiene que perdonarte. Hubo un largo silencio. Lo sé, susurró. Pero gracias por escucharme. Colgó. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. No sentí satisfacción, ni odio, ni alegría. Solo una calma profunda. Todo había llegado a su lugar. Minutos después, escuché pasos en el pasillo. Mi hija apareció con el cabello suelto, sonriendo apenas. «Buenos días, papá», dijo. «Buenos días, hija», le respondí. «¿Dormiste bien?» «Sí, mejor que nunca». Se sirvió una taza de té y se sentó frente a mí. «Soñé con mamá», dijo en voz baja. «¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo?» Pregunté curioso. Que todo iba a estar bien, que tú ibas a saber qué hacer. Sonreí. Tu madre siempre fue sabia. Ella sonrió también, con esa dulzura que me recordaba tanto a su madre. «Papá, ¿pasó algo con Julián?», preguntó de pronto. Asentí. «La policía ya está investigando. Tiene una orden de restricción». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Entonces esto ya terminó». «Sí, hija. Él ya no puede hacerte daño». Se levantó y me abrazó. «Gracias, papá, por no rendirte». «Nunca lo haría», respondí. «Eres mi sangre, mi vida». El resto del día lo pasamos tranquilos. Cocinamos juntos, pusimos música y, por primera vez en años, escuché a mi hija reír. Esa risa me devolvió la vida. Al caer la tarde, Samuel llegó con su maletín y una sonrisa leve. «Miguel», dijo al entrar, «traigo buenas noticias». «Dime». Camila amplió su declaración. Aseguró que anoche Julián la llamó para amenazarla. No físicamente, pero con palabras muy fuertes. Eso agrava su situación. ¿Y ella está bien?, pregunté preocupado. Sí, está bajo resguardo temporal. La policía la está cuidando. Suspiré aliviado. Ese hombre no cambiará nunca. Ya no podrá seguir escondiéndose, añadió Samuel. Además, el juez aprobó la revisión de la venta de la casa. Si todo sale bien, podrían recuperar lo que era de tu hija. ¿Recuperar la casa?, pregunté con asombro. «O su valor, al menos», respondió. «Las pruebas son claras. Hubo fraude». Me quedé en silencio. No lo podía creer. Después de tanto dolor, la vida nos daba una segunda oportunidad. «Gracias, Samuel»,
dije emocionado. No tengo palabras. No me las des, Miguel, esto lo hiciste tú. Yo solo seguí tus pasos. Esa noche cenamos los tres, Samuel, mi hija y yo. Una cena sencilla, pero con el corazón lleno. Hablamos de cosas simples, de la vida, del futuro. Por primera vez, mi hija habló de lo que quería hacer. Quiero estudiar algo, papá, dijo mirando su plato. No sé qué todavía, pero quiero empezar de nuevo. Y lo harás, le aseguré. Lo importante es que vuelvas a creer en ti. Ella asintió, sonriendo con lágrimas en los ojos. Cuando Samuel se fue, nos quedamos mi hija y yo frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. ¿Sabes, papá?, dijo en voz baja. Siento que ahora sí puedo respirar. Así debe ser, hija. Ya pasó lo peor. ¿Y tú?, preguntó mirándome. ¿Estás bien? Sonreí. Sí, hija. Estoy en paz. Nos abrazamos una vez más, y mientras la noche caía sobre la ciudad, supe que por fin la oscuridad se estaba yendo de nuestras vidas. Esa noche, después de cenar, me quedé un largo rato mirando a mi hija dormir en el sofá. Su respiración era tranquila, su rostro sereno. Acaricié su cabello con cuidado, como si temiera despertarla. Durante mucho tiempo pensé que ya no la volvería a ver así, en paz. Pero ahí estaba, bajo un techo, sin miedo, volviendo poco a poco a ser ella misma. Me serví un whisky y me senté junto a la ventana. Afuera, la calle estaba silenciosa. Saqué el teléfono y revisé los mensajes. Había uno nuevo de Samuel. El juez confirmó la investigación. Mañana comienzan las diligencias formales. Te llamo temprano. Sonreí. Por fin la justicia se movía sola. No tenía que empujarla, solo dejar que siguiera su curso. Tomé un sorbo y suspiré. De pronto, el teléfono volvió a vibrar. Era un número desconocido. Contesté con voz cansada. ¿Hola? Del otro lado, silencio. Luego una voz quebrada. Miguel, soy yo, Julián. Cerré los ojos, respirando hondo. ¿Qué quieres?, pregunté con calma. No quiero pelear, dijo con un tono distinto, apagado, casi humano. Solo quería decirte que ya no puedo más. Todo se me vino abajo. Perdí a Camila, perdí el trabajo, mi familia me dio la espalda. No tengo nada. Eso lo buscaste tú solo, respondí sin rencor. Lo sé, murmuró, pero tenía que pedirte perdón. Por lo que hice con tu hija, por todo el daño. Hubo un silencio largo. Solo se escuchaba su respiración. No soy yo quien debe perdonarte, le dije al fin. Lo sé, repitió y su voz sonó más débil. Pero gracias por escucharme. Luego colgó. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. No sentí alegría ni tristeza. Solo entendí que la vida siempre pone a cada uno donde merece estar. Apagué la luz y subí a la habitación. Antes de acostarme, miré una foto vieja de mi esposa. Ella sonreía, con mi hija pequeña en brazos. Le hablé en voz baja. Lo logré, amor, susurré. Nuestra niña está a salvo. Esa noche dormí profundamente, como hacía años no lo hacía. A la mañana siguiente, me desperté con el aroma a pan tostado. Bajé y encontré a mi hija preparando el desayuno. Llevaba el cabello recogido y cantaba en voz baja. Buenos días, papá, dijo al verme entrar. Buenos días, hija. Qué gusto verte sonreír. Hacía mucho que no lo hacía, admitió. Nos sentamos a la mesa. Ella hablaba de cosas simples, de las plantas del jardín, de aprender a cocinar algo nuevo, de inscribirse en un curso. Era como verla renacer. Papá, dijo de pronto, quiero que sepas algo. Dime, hija. Ya no guardo odio por él. Me hizo mucho daño, pero no quiero cargar eso más tiempo. La miré con orgullo. Eso es lo mejor que puedes hacer. El odio solo encadena el alma. Ella sonrió y bajó la mirada. ¿Tú lo odias?, pensé unos segundos antes de responder. No, no lo odio.
La vida se encargará de darle lo que merece. Y ya empezó a hacerlo. Pasamos el resto de la mañana limpiando la casa. Parecía un día común, pero para mí era un día nuevo. El primero en mucho tiempo sin el peso del pasado sobre los hombros. A mediodía, Samuel llegó con una carpeta y una sonrisa cansada. «Vengo con noticias», dijo dejando los papeles sobre la mesa. «Dime, amigo». «El juez aprobó la restitución parcial de bienes», explicó. «Eso significa que, por ley, tu hija puede reclamar una compensación por la venta fraudulenta de la casa». Mi hija abrió los ojos sorprendida. «¿En serio?» «Sí», confirmó Samuel. «No será inmediata, pero ya es un hecho». Ella se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. Esta vez eran lágrimas de alivio. Me acerqué y la abracé. «¿Ves, hija?», le dije con emoción. «La justicia tarda, pero llega». Samuel sonrió. «Y algo más. Julián tiene prohibido acercarse a ustedes. Cualquier intento de contacto será penalizado». «Gracias, Samuel», le dije sinceramente. «Has hecho más de lo que imaginé». «No me agradezcas», respondió. «Gracias a ti por no rendirte». Pasamos la tarde conversando, planeando los pasos siguientes. Cuando Samuel se fue, el silencio en la casa no se sintió vacío. Era un silencio de calma, de descanso. Mi hija preparó café y nos sentamos frente a la ventana. «¿Sabes, papá?», dijo mirándome. «Me gustaría ayudar a otras mujeres algún día. Mujeres que pasaron por lo mismo». «Serías muy buena haciéndolo», le respondí. «Nadie mejor que tú para entenderlas». Ella sonrió. «Quiero que mi historia sirva para algo». «Ya lo hace, hija. Ya lo hace», le dije mirándola con orgullo. Esa noche, antes de dormir, me quedé pensando en todo lo vivido. El dolor, las lágrimas, el miedo, la lucha. Todo había valido la pena. La vida nos había golpeado fuerte, pero estábamos de pie. Miré por la ventana el cielo despejado y sentí una certeza profunda. El pasado por fin había quedado atrás. Faltaba poco para cerrar el ciclo. Y esta vez sabía que el final no sería triste, sino justo. Han pasado varios meses desde aquella mañana en que todo cambió. El tiempo, que antes parecía detenido en el dolor, empezó a moverse otra vez. Ya no con prisa, sino con calma. Mi hija volvió a sonreír, volvió a comer bien, a dormir, sin miedo. La casa, que durante años se sintió vacía, ahora tiene vida. A veces la escucho cantar en la cocina mientras prepara café, y en esos momentos siento que todo valió la pena. Yo también he cambiado. Ya no cargo el peso de la rabia ni del deseo de venganza. Lo que sentía por Julián se desvaneció como el humo. No porque lo haya perdonado, sino porque aprendí que el perdón no es para él, sino para uno mismo. Dejar ir el odio fue mi manera de seguir viviendo. Mi hija comenzó terapia y poco a poco ha aprendido a reconstruirse. Habla con más firmeza, se mira al espejo con orgullo y hasta volvió a reír con ganas. A veces, cuando me ve callado, se acerca, me toma la mano y me dice: «Ya pasó, papá». Y tiene razón, pasó. Un día cualquiera, mientras tomábamos desayuno, sonó el teléfono. Era Samuel. Su voz sonaba distinta, más alegre. «Miguel, tengo buenas noticias», me dijo. «¿Qué pasó?» El juez dictaminó el fallo final. Tu hija ganó el caso. Me quedé en silencio unos segundos, procesando esas palabras. Samuel continuó. Se comprobó el fraude y se ordenó que Julián le devuelva el valor total de la casa, más una compensación por los daños. Miré a mi hija. Ella me observaba, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Eso quiere decir que todo terminó?, preguntó con la voz entrecortada. Sí, hija, le dije sonriendo. Terminó. Se levantó y me abrazó con fuerza. No dijimos nada, solo nos quedamos así, dejando que el silencio hablara por nosotros. Esa tarde, salimos a caminar por el parque del barrio. Era la primera vez en mucho tiempo que la veía disfrutar del sol. Compramos helados, nos sentamos en una banca y hablamos de todo un poco.
Ella me contó que quería estudiar trabajo social, que quería ayudar a otras mujeres que pasaron por lo mismo. Yo la escuché con el corazón lleno. Me parece una gran idea, le dije. Nadie mejor que tú para inspirarlas. Ella sonrió. Quiero que lo que me pasó sirva para algo bueno. Y lo hará, hija. Lo estás logrando. Mientras el sol se escondía, la miré y pensé en todo lo que habíamos vivido. Recordé aquella noche en que la encontré, tirada en la calle, con el alma rota, y me di cuenta de cuánto habíamos avanzado. Era como si la vida nos hubiera dado una segunda oportunidad. Días después, Samuel nos visitó. Traía una carpeta bajo el brazo. «Traigo el documento oficial», dijo sonriendo. «Aquí está el fallo. Es definitivo». Mi hija lo recibió con las manos temblorosas. Lo leyó en silencio. Luego me miró y, con lágrimas en los ojos, dijo: «Ya puedo cerrar esta historia, papá». «Sí, hija», le respondí. «Ahora empieza una nueva». Samuel levantó su taza de café. «Brindemos entonces por la justicia, por la vida y por los que no se rinden». Chocamos las tazas, riendo. Fue un momento simple pero lleno de sentido. Esa noche, al quedarme solo en la sala, pensé en todo lo que habíamos aprendido. Comprendí que no hay batalla más grande que la de recuperar la dignidad, y que a veces la justicia no llega con ruido ni con furia, sino con paciencia. Miré una foto vieja que tengo en el aparador. Aparecemos mi esposa, mi hija y yo, sonriendo frente a una casa que ya no existe. No sentí tristeza, sino gratitud. Esa foto me recordó que, aunque la vida cambie, los recuerdos buenos no se pierden. Hoy, mi hija ha vuelto a ser ella. Tiene metas, proyectos, esperanza. A veces la escucho hablar por teléfono con una amiga y reír a carcajadas. Es un sonido que llena toda la casa y que me devuelve la fe. Yo, por mi parte, sigo aquí, disfrutando los días tranquilos, escribiendo en mi libreta, cuidando el jardín, haciendo lo que un viejo padre hace cuando la tormenta ya pasó. Y cada noche, antes de dormir, miro al cielo y le hablo a mi esposa. «Lo logramos, amor», le digo en voz baja. «Nuestra hija volvió a levantarse. No necesito más que eso». Julián nunca volvió a llamar. Supe por Samuel que se fue de la ciudad sin trabajo, sin familia, sin prestigio. Y aunque muchos dirían que eso es un castigo, para mí es simplemente consecuencia. La vida misma se encargó de ponerle su lección. No lo odio. Ya no. Porque entendí que odiarlo sería seguir atado a él. Y nosotros ya somos libres. Esta historia no tiene héroes ni villanos, solo personas que aprendieron a sobrevivir. Mi hija aprendió a perdonarse, y yo aprendí que un padre nunca deja de serlo, sin importar los años. Y si algo quiero dejarte a ti, que estás escuchando esta historia, es esto. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para defender a los tuyos, para levantarte, para creer otra vez en la vida. Yo soy Mauricio, un hombre común, un padre que se negó a rendirse, y esta fue mi historia. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal Relatos de un Viejo, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde donde me escuchas. Porque las historias cuando se comparten sanan, y esta ya sanó.